Junio de 2022, México. Residentes de la ciudad de Monterrey salieron a protestar. Debido a una sequía normal, el gobierno tuvo que limitar el suministro de agua a los hogares de los residentes a 6 horas al día para millones de ciudadanos. Agua, agua, agua. La gente rogaba por ella, cuando de repente empezó a llover en agosto. Parecía que todos los problemas habían terminado. Pero ese no fue el final de la historia. La lluvia seguía cayendo y se hizo cada vez más intensa. Las inundaciones barrieron todo México. Como resultado de las inundaciones, más de 1,500 casas fueron destruidas. 13 personas murieron. Y para ayudar a los demás a sobrevivir, incluso tuvieron que movilizar al ejército. Pero lo peor es que no se trata de un caso único. El número de inundaciones en todo el mundo está aumentando. Cada vez hay más inundaciones y se cobran miles de vidas. Y nuevos datos de la UNESCO sugieren que en menos de medio siglo, una gran inundación global puede ocurrir de nuevo. Las inundaciones son uno de los desastres naturales más impredecibles. Puedes estar seguro de que no habrá una erupción volcánica en tu área, simplemente porque no hay ningún volcán cerca. Pero las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar siempre que haya un océano, un río o incluso un pequeño lago. Y la mayoría de las ciudades del mundo están ubicadas cerca de cuerpos de agua o embalses artificiales. Hay muchos factores que pueden desencadenar una inundación. Por ejemplo, pueden ser causadas por desastres naturales. Myanmar, un país del sudeste asiático, está geográficamente expuesto a casi todo tipo de peligros naturales que pueden provocar inundaciones. Estos son tsunamis, terremotos y deslizamientos de tierra. A pesar de esto, la gente de Myanmar se sorprendió cuando en mayo de 2008 fueron golpeados por el huracán Nargis, que causó inundaciones. Una pared de agua de 4 metros a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora golpeó el delta densamente poblado del río Irrawaddy, cuyos habitantes locales se dedicaban al cultivo de arroz. Las imágenes satelitales tomadas antes y después del desastre muestran que los arrozales estaban inundados y los árboles y edificios habían desaparecido por completo, sustituidos por montones de escombros. El gobierno dijo que el número oficial de muertos era superior a 22,000 personas y 41,000 todavía desaparecidos. Aunque otras fuentes dicen que 100,000 habitantes pudieron haber muerto durante el desastre. Pero no solo los huracanes pueden ser peligrosos, sino también viento ordinario. En los Países Bajos en 1953, un ciclón común provocó una marea alta en el Mar del Norte, lo que a su vez provocó la ruptura de una presa en la parte sur del país. Como resultado, alrededor de 1,800 personas murieron y más de 70,000 se vieron obligados a evacuar. Este evento se llamó el Cataclismo de Zelanda. De tales historias, queda claro que las represas mal construidas también representan una amenaza significativa. Pero también sucedió que fueron destruidos a propósito. En 1938, China experimentó una de las pocas inundaciones planificadas de la historia. El estado se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial y Japón invadió sus territorios. En respuesta, el gobierno chino decidió romper las represas en el río Amarillo para inundar una gran área e impedir el movimiento de las tropas japonesas. Entonces se suspendió la ofensiva y el enemigo incluso sufrió pérdidas. Pero todo esto sucedió a costa de la muerte de 800,000 chinos. Y esta no es la única inundación provocada por las autoridades chinas. Por ejemplo, el gobierno del país argumentó que la tala de bosques en la provincia china de Henan se llevó a cabo de conformidad con la ley. Sin embargo, algunas organizaciones ambientales afirman que la deforestación está más allá de los límites razonables y está cambiando el paisaje. Un bosque densamente arbolado sirve, entre otras cosas, como barrera para el agua. Se cree que debido a lo despejado en el 2021, fuertes lluvias causaron inundaciones. Como resultado, más de 300 personas murieron y decenas de miles de residentes fueron evacuados. No puedes estar seguro de que la deforestación en tu área se lleve a cabo de acuerdo con todos los estándares. Además, las centrales hidroeléctricas ubicadas dentro de tu ciudad también pueden representar un peligro.
En 2015, en la ciudad brasileña de Minas Gerais, una gran cantidad de sedimento venenoso fue vertido desde una central hidroeléctrica en el río Doce, elevando el nivel del agua. Por lo tanto, el río no solo se desbordó, sino que también fue envenenado. Cobró la vida de 17 personas y forzando a más de 50.000 personas a abandonar sus hogares. Pero el factor más crucial en la formación de inundaciones es, por supuesto, fuertes lluvias. Una de las mayores inundaciones provocada por una serie de fuertes lluvias ocurrió a principios del siglo XX en la parte occidental de los Estados Unidos. Entonces el río Great Miami se desbordó y comenzó a inundar a Dayton, una ciudad en Ohio. Esto más tarde se llamó la Gran Inundación de Dayton. Al principio, los residentes no entraron en pánico porque alrededor de la ciudad se construyó toda una red de presas y diques, muy modernos para los estándares de la época. Sin embargo, era imposible detener a la naturaleza y en algún momento hubo tanta agua que las represas ya no pudieron contenerla. En solo 3 días, 18.000 millones de toneladas de agua golpearon a Ohio. Algunos animales, incapaces de hacer frente a la corriente, se encontraron en los lugares más inesperados. Un periodista se encontró con un cerdo nadando hasta el 2º piso de una tienda de lencería y un caballo parado detrás de la caja registradora de un banco nacional. Sí, puede sonar gracioso, pero en realidad el desastre parecía aterrador. Algunos animales que sabían nadar lograron no solo salvarse a sí mismos, sino también ayudar a las personas que se estaban ahogando. Por ejemplo, los perros llevaban cestas de comida y agua para quienes no habían llegado a un lugar seguro. Se utilizaron caballos y burros para evacuar personas y transportar mercancías. Uno de los granjeros llevó a su vaca al 2º piso. Cuando la planta baja se inundó, su familia no pudo evacuar durante mucho tiempo. Pero no se murieron de hambre solo porque se alimentaban de leche animal. Como resultado de la inundación, alrededor de 145.000 personas murieron y más de 3 millones perdieron sus casas y propiedades. El agua se fue solo después de unos meses. Como puedes ver, escapar durante una inundación es muy difícil. Y lo peor es que en un futuro cercano, la mayoría de nosotros probablemente tengamos que enfrentarnos a este peligroso desastre natural. Pero, ¿hay posibilidades de sobrevivir específicamente para ti? Solo mira el video del testigo presencial de la inundación que destruyó el icónico nuevo hotel de luna de miel en Calama en solo segundos durante las lluvias monzónicas del año pasado en Pakistán. En verano casi todas las habitaciones estaban ocupadas y mucho personal trabajaba en el hotel. Como resultado, 0 personas murieron a causa de la catástrofe en el hotel. Antes de que el agua inundara el edificio, todos los invitados y el personal fueron evacuados. Si las autoridades de tu ciudad saben de antemano sobre una posible inundación y llevan a todos los residentes a un área segura, tendrás un 100% de posibilidades de sobrevivir. Pero desafortunadamente, la naturaleza suele ser impredecible. Y si tu casa comienza a inundarse, solo tendrás que depender de ti mismo. Primero, tendrás que subir a un terreno más alto. Si vives en una casa particular de 2 o 3 pisos y tienes al menos un poco de tiempo, si es posible, lleva todas las cosas esenciales contigo a la parte superior. Apaga completamente la electricidad de la casa, ya que los aparatos eléctricos pueden provocar un cortocircuito al entrar en contacto con el agua. Es mejor esperar a que pase la inundación en el último piso o en el techo, pero solo si estás seguro de la fuerza de tu hogar. Matep Tar Aung y su familia, que fueron testigos de las inundaciones terribles en Myanmar, inicialmente querían esperar el desastre en su propia casa, pero el viento comenzó a sacudir el edificio, por lo que fueron a buscar a un familiar en una lancha porque las paredes de su vivienda eran más fuertes. Si no tienes un plan de respaldo, corre a los rascacielos y centros comerciales de varios pisos más cercanos. Allí a Teptar se le ocurrió una buena idea. Encontró botellas de plástico vacías y se las dio a sus seres queridos para que pudieran mantenerse a flote si están en el agua. Y cuando la corriente comenzó a llevarse a la niña, fue la botella la que ayudó a que no se ahogara. Pero en algún momento la niña perdió los estribos y comenzó a ahogarse. Entonces se agarró al cocotero más cercano y así se las arregló para sobrevivir. Si crees que es una buena idea subirte a tu auto y conducir lo más lejos posible de la inundación,
Mira lo que pasó con los enormes SUV durante la inundación torrencial en el Parque Nacional Zion en Utah. Este video fue tomado por un testigo ocular que apenas tuvo tiempo de llevar a su familia a un terreno más alto para escapar de la inundación. Su cámara captó el auto de un desconocido con gente dentro, arrastrados por la corriente. Pero incluso cuando logres escapar, ten en cuenta que este no es el final. Después de que se va el agua, debes esperar una notificación del gobierno y solo luego regresar a casa. En este caso, deberás seguir algunas reglas más. Mantente alejado de las carreteras inundadas, mantente alejado de las líneas eléctricas rotas y cuida tus pasos al caminar. Los escombros, incluyendo las botellas y clavos rotos, pueden cubrir el suelo después de una inundación. Cuando llegues a casa, desecha cualquier alimento que haya estado en contacto con el agua de la inundación. Limpia y desinfecta totalmente todo lo que se mojó, porque la inundación traerá muchas bacterias. Pero lo peor es que es posible que estos consejos ni siquiera te serán útiles. Si la humanidad espera una gran inundación como las que experimentó antes, será prácticamente imposible escapar. Una de las dos inundaciones más severas en la historia de la humanidad comenzó como un desastre en México. Desde 1928 hasta 1930, China también sufrió una grave sequía, seguida de un invierno severo con fuertes nevadas. En marzo, la nieve caída comenzó a derretirse. La situación se vio agravada por las precipitaciones de primavera y la temporada de monzones de verano. El nivel del agua en los ríos circundantes comenzó a subir a niveles críticos. Por ejemplo, en el río Yangtze, en solo un mes, el agua subió 70 centímetros, aunque 30 centímetros bastarían para desbordar sus riberas. La deforestación masiva también jugó un papel importante. Debido a la falta de barreras como los árboles, el agua llegó rápidamente a la ciudad de Nanjing, que en ese momento era la capital de China. El flujo se volvió tan intenso que los sistemas de protección contra inundaciones no pudieron resistir el agua, especialmente considerando que no eran tan confiables en China en ese momento. Aunque incluso las represas en buenas condiciones habrían tenido problemas para hacer frente a esta inundación. Por lo tanto, las estructuras hidráulicas abandonadas que protegían las casas costeras tenían pocas posibilidades. Como resultado, la ola no solo destruyó las casas de los residentes locales, sino que también arrasó con la cosecha de verano junto con enormes reservas de cereales, causando una hambruna. La gente tenía que comer corteza de árbol y malas hierbas, y algunos recurrieron al canibalismo. Se registraron casos de familias que vendieron a sus hijos para sobrevivir, pero esta no fue la última causa de muertes que siguieron después de la inundación. Los sistemas de alcantarillado fueron destruidos y los desechos se mezclaron con agua, que ya contenía varios microbios. La gente empezó a sufrir enfermedades tan mortales como disentería, fiebre, tifoidea y cólera. Y dado que las familias que perdieron sus hogares se vieron obligadas a convertirse en refugiados, comenzaron a propagar enfermedades por todo el país. Con el tiempo, el sarampión y la viruela se agregaron a la lista de infecciones. Parecía que no podía empeorar. Pero la inundación también atrajo a muchos mosquitos, porque los cuerpos de agua son un entorno más cómodo. Esto condujo a un brote de malaria. Las enfermedades relacionadas con las inundaciones son responsables del 70% de las muertes reportadas entre familias rurales y 87% de las muertes en los campos de refugiados. La inundación de 1931 en China es considerada uno de los desastres más mortíferos del mundo. Después de todo, un total de 4 millones de personas murieron a causa de eso. Incluso da miedo imaginar que esto pueda volver a suceder en nuestros tiempos. Aunque los científicos sugieren que nos espera un escenario aún peor que este. ¿Recuerdan que dije que la inundación en China es una de las dos peores de la historia? El primer lugar se le da al llamado Gran Diluvio, que se menciona en la Biblia. Y es posible que tengamos que presenciar el segundo. La humanidad ya debería estar lista para una nueva prueba en la que está en juego nuestra vida. Después de todo, hay muchos requisitos previos para que las inundaciones a gran escala inunden pronto la mayor parte de la tierra del planeta. Los científicos han calculado que el número de inundaciones en todo el mundo ha aumentado en un 15% en los últimos 10 años.
Y un nuevo estudio por la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha demostrado que el nivel global del mar está aumentando 25% más rápido de lo que se pensaba anteriormente. Para millones de personas, incluso un aumento de 1 metro en el nivel del agua sería un desastre. Pero aquí podemos hablar de hasta 5 metros. Y otro factor que puede provocar una segunda inundación mundial es el calentamiento global. En este momento, la temperatura de la Tierra está a 1.5 grados centígrados por encima de la norma. Y si no se toman medidas, estas cifras solo crecerán. Científicos de la UNESCO han calculado que debido al calentamiento global, los glaciares comenzarán a derretirse en 2050. El agua puede inundar completamente docenas de grandes ciudades. Entonces, la existencia misma de la civilización será cuestionada. Igual que ocurrió durante el diluvio universal. La Biblia dice que hace varios siglos, cuando Dios vio que la gente dejaba de creer en Él y empezaba a quebrantar las leyes, decidió castigarlos enviando un diluvio gigantesco a la tierra. Durante la catástrofe, pereció casi toda la humanidad. Por supuesto, los científicos perciben las historias religiosas como leyendas y ficción. Entonces, ¿por qué ese mito sobre una inundación a gran escala, solo que con diferentes interpretaciones, es presentado por mucha gente en Japón, Oriente Medio, África y América? Resulta que tal inundación ocurrió realmente hace varios miles de años. La pista fue encontrada por los geólogos William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia. Estudiaron la llamada crónica climática de la Tierra, es decir, los depósitos de hielo en Groenlandia, y llegaron a la conclusión de que hace 10.000 años el nivel de los océanos del mundo aumentó considerablemente y hace unos 7.500 años el deshielo de los glaciares elevó el nivel del vecino mar Mediterráneo. Aparentemente, en el área del estrecho se formó una gigantesca cascada con capacidad de 200 cataratas del Niágara, que derramó agua durante 300 días seguidos. Se estima que el nivel del mar ha subido medio metro por día. La población de las regiones costeras ha sufrido mucho. Esto fue confirmado en Turquía. A una profundidad de aproximadamente 160 metros bajo tierra, los investigadores encontraron rastros de una antigua costa. Los restos de edificios de madera se extendían a lo largo de ella. Esto significa que la inundación destruyó asentamientos enteros. Fue la catástrofe de la costa del Mar Negro la que podría formar la base de la historia bíblica del diluvio. Y esto puede volver a suceder. Pero, ¿qué áreas se verán afectadas? Según cálculos preliminares, el agua inundará toda la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, el norte de Canadá y las costas de los países latinoamericanos. El desierto en el centro de Australia se convertirá en un gran lago de agua salada. La parte más densamente poblada del continente estará bajo el agua. Muchas ciudades europeas sufrirán. Londres y Venecia desaparecerán por completo. El Amazonas se desbordará y destruirá Buenos Aires, la costa de Uruguay y gran parte de Paraguay. Los mares Caspio y Negro duplicarán su volumen. China e India sufrirán menos, pero aún así se despedirán de una pequeña parte de sus territorios. Los montes Cardamomo se convertirán en islas y casi todo el territorio de Rusia será borrado de la faz de la Tierra. Así es como se verá el mapa mundial después de que los glaciares se derritan. Pero incluso si tu ciudad escapa a este triste destino, no te apresures a regocijarte. La catástrofe será seguida por un gran reasentamiento de refugiados, nuevas epidemias mortales y básicamente todo lo que sucedió durante la inundación china. Todas las personas en la Tierra sufrirán de una forma u otra. Tal vez incluso enfrentemos la extinción. No queda mucho tiempo hasta el 2050, pero puedes aprovechar ese tiempo, por ejemplo, fortaleciendo las paredes de tu casa o participando en una manifestación contra la construcción de nuevas fábricas o la deforestación. Al menos puedes empacar tu bolsa de viaje. ¿Con qué piensas empezar? Escríbelo en los comentarios.